Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, tenemos a Nemófila de nuevo por aquí. Es en esta ocasión la canción, no sé si pronunciarla G-O-D o directamente God, porque parece que es lo que forma la palabra. En fin, no sé lo que Sí. querrán decir con esto Nemófila, pero... Y recordemos que Nemófila es una banda que está formada por Mayu cantando, Hazuki guitarra. Haraguchi-san es el bajo, Tamu Murata batería, una banda que está formada desde 2019, es decir, tampoco tiene tanto tiempo esta banda, pero que es una banda que le encanta a casi todo el mundo. La personalidad de Mayu cantando es impresionante. Bueno, cada uno tiene su favorito, a ti te encanta Tamu Tamu, sí, a la sí. batería, a mí me gusta Y tanto, Haraguchi. claro. Tienes una historia personal con Haraguchi. Tanto el bajo de Haraguchi como Hazuki, pues me flipa muchísimo. Así que bueno, todas tienen mucha personalidad, mucho talento. Así que no vamos a perder más el tiempo y lo de siempre, ¿no? Si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con Nemófila. Like waking up in the hip hop track. Do I still have a strength or have I sunk? Got it, you understand me. Since you're running, 'cause I saw the corner. I need to be free. I find my life, find my life, find my life. I find my life, find my life, find my life. I never just cry. The songs, what the hell's right for me? With the bones and your prison with someone else's sacrifice. Then who can satisfy it? But give it shock you want to. Cool with your heart on earth. It's an issue. Hey, God, can you show me how? With someone in your body, so the color giving more. It's getting better now. I'm loving my life, loving my life, I'm alive. Living my life, loving my life, I'm alive. Bien, estaba esperando que me dieran un respiro para poder hacer alguna pausa en algún sitio, porque realmente es impresionante. Hay muchas cosas que comentar en esta canción. Bueno, por supuesto, lo que más llama la atención es la gran capacidad vocal de De Mayu, Machu. bueno, hace para mí, hace de los mejores guturales que hay, porque no es ni demasiado grave, ni demasiado agudo, ni demasiado estridente, está como en la medida justa, con la energía que le aporta, porque tiene Mayu un carisma y una energía desbordante, pero es que además cuando hace el cambio de voz, porque lo hace ella y no es una segunda voz, como en otras bandas que hemos reaccionado, es capaz de hacer una melodía tan bonita, con una voz tan dulce, entonando tan bien, que el contraste me llama mucho la atención de lo versátil y lo flexible que es su voz.
Pues te puedes creer que no me acordaba yo que hacía estos guturales Mayu. ¿Que no? Pues, Opu. La pastillita, David, la Sí, pastillita. sí, ya estamos. Que Mayu claro, me ha sorprendido. Tal vez, a lo mejor tienes el recuerdo de haber visto por última vez la versión de X de Nemófila Claro, que no y ya hizo no la esto relacionabas con los y guturales. ya, claro, me he quedado aquí. ¿Cómo? ¿Cuándo la ha poseído Pazuzu a esta chica? Madre mía, ¿eh? Después, la sección rítmica es muy contundente, el bajo se nota muchísimo, un bajo Haraguchi y Tamu, y Tamu son un dúo impresionante. es que es increíble la caña que meten las dos Sí, y cómo de presentes están en mucho. la producción del vídeo, porque, hostias. Y ahora imagino que Azuki le meterá cerita a la guitarra, ¿eh? Ahora Sí, cuando le des al play. sí. De hecho, una cosa que estaba yo tratando de ver, es que no me he fijado bien en el vídeo, porque claro, estaba viendo yo de que esto ha salido el 31 de julio de 2024 O sea, tiene 6 meses, ¿eh? y no tengo yo claro de haber visto a Saki. Creo que no, que están solo las 4, ¿eh? Están solamente las cuatro, ¿no? Este vídeo ya no está Saki. No. Vale, vale, vale. Claro, es que sé que su salida es en 2024, pero no sabía exactamente cuándo. Pero bueno, si están cuatro, evidentemente no está Saki, Sí, bueno, ¿vale? ya no lo No, dirán no, en no, simplemente comentarios, sí. ¿eh? Además, Cuando no, salió. cierto, cierto, es verdad. Son cuatro, es decir, no se ve una segunda guitarrista, así que no está Saki. Solamente está, en este caso, solamente está Hazuki. Bien, pues suenan espectacular. Claro, por qué nos ha llamado tanto la atención la sección rítmica con la batería y con el bajo? Precisamente ese es el motivo. No hay una segunda guitarra, con lo que tiene Por eso que tener Gucci está más, ahí. claro, a tope. Tiene que tener más presencia todavía el bajo, porque se tiene que cargar a sus espaldas toda la parte rítmica, toda la base. Y Tamu, no, Tamu es del estilo Juna, Sí, sí. de moverse mucho, de quemar energía, de pilas Duracell, ¿vale? Es decir, Es que claro, es increíble, ¿eh? de energía a tope, perfecto. Bueno, pues es que Nemophil es un grupo muy completo, muy redondo, muy equilibrado. Es para mí de las mejores bandas que hay, sin duda. Vamos allá. Ya vemos que estás viva, hija. Tú Madre de Dios. y tu yo interior. No. Su yo interior, dice tú, ¿cuál de sus yo interior? Porque tiene el yo interior de los guturales y el yo interior de cantando bonito y melódico, Del ¿no? angelito. Sí, sí, sí. Es como ángel y demonio. Pues mira, qué buena analogía. Ángel y demonio dentro las dos de Mayu, ¿no? Las dos caras de la misma moneda, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Todos tenemos ahí El los dos yin y el lados, ¿no? yang. El yin y el yang, efectivamente. La luz y la oscuridad. Perfecto.
Bien, pues una canción súper redonda. Vuelvo a insistir, aunque no ha habido en este caso un solo de guitarra que nos haya vuelto la cabeza del revés, ni mucho menos, básicamente porque la canción no lo necesitaba. Eh, Con, el con buen, la velocidad que llevaba claro, pero y los cambios de voz de Mayu, claro, es que no te claro. hace falta ya Me han ni gustado solo de muchísimo los guitarra. coros, los coros. Sí, Le dan un matiz. Es como que suaviza la mezcla. No sé si la analogía culinaria, ¿sabes? Es decir, como hay tanta tensión con los guturales, con las guitarras tan distorsionadas, tan pesadas, con la contundencia de la parte rítmica, que de pronto metes esos coros como que, respira, ¿no? sí, Suaviza sí. el tema, como coge aire, que ahora vamos de nuevo, ¿no? Que ya viene Pazuzu otra vez. Eso es, eso Para el es. que no sepa quién es Pazuzu, que vea El Exorcista. Mm, pues esa voz que sale de dentro y que no corresponde con la imagen que vemos en la chica en cuestión, ¿no? Bien, todo muy correcto. Es que realmente no tengo mucho que decir. Me gusta mucho el sonido del bajo porque es complicado muchas veces que decimos cuando se toca con dedos y tal, que suene tan contundente como si fuera una púa. Eso lo he visto yo, por ejemplo, en Robert Trujillo de Metallica, que cuando toca con dedos parece que está tocando con púa, de lo fuerte que le pega. Es Y me ha que, recordado... es que Trujillo tiene que tener los dedos como ramas de árbol el tío, ¿no? Además se le ve ahí tela de bruto. Sí, 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 sí. Em, y eso es el sonido que me transmite también, en este caso, la bajista de Nemophila, que es Haraguchi-san. Así que hice un sonido muy, yo digo, gordo, es decir, un grave de estos que rellena totalmente el espectro sonoro, ¿vale? Es decir, que no es de estos bajos que tú dices tú, sí, sí, suena bajo, pero que no me da amplitud, ¿no? Sí, Y sin no es embargo, como el de Iron Maiden, por ejemplo, que le sí, que ves ahí más tum, 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 tum. Pues correcto, aquí es que te llena. Estás con los cascos y estás diciendo, madre mía, cómo se escucha ese bajo. efectivamente, eso es. Muy bien, pues hasta aquí nuestra reacción, no tenemos nada más que decir, ni más ni menos, porque nos ha encantado la canción. A ver qué opináis vosotros de Nemófila. Yo creo que Nemófila nunca defrauda No. y que se han repuesto muy bien digamos, del palo de perder a alguien tan importante como Saki, ¿no? Que era todo un pilar fundamental en la formación de Nemófila. Así que amigos, si te gusta lo que hacemos, ya sabes, like, suscríbete, campanita para avisarte de las nuevas reacciones y recuerda que hay dos maneras de apoyarnos. Dos, una, aparte de suscribirte, bien a la derecha, unirte. Está poniendo la carita. Eh, por favor, la de unirte hay dos niveles. Nivel uno puedes ver las reacciones antes de que se publiquen oficialmente. Nivel 2 puedes tener hasta 12 reacciones. Bueno, 12 hasta no. A partir de 12 reacciones exclusivas en el mes, porque trataremos de que el mínimo sea ese, si podemos más, y después el Patreon. El Patreon es que si tú quieres enviarnos unos enlaces concretos para que los reaccionemos de manera personalizada, eso sería lo ideal, para que en 1 o 2 días desde que nos envías los enlaces te los podamos reaccionar. Hay 3 niveles, bronce, plata y oro. Y para que tengas 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en el mes. Así que ya sabes. Y bueno, una tercera vía es, si ves una reacción nuestra y te salta un anuncio, por favor, si lo puedes ver, pues nos ayuda bastante. Mira la cara de penita que tiene ahí David. Por favor. Por favor, por favor. Por favor. Bien, pues nada, muchísimas gracias amigos. Ya sabéis, nos podéis comentar lo que queráis en los comentarios. Os vamos respondiendo conforme vayamos teniendo ahí tiempo. Y os agradecemos muchísimo todo el apoyo. Así que nada, amigos, nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.